Nunca pensé que el dulce sabor del chocolate podría esconder una amargura tan profunda. Nunca imaginé que la mano que me lo ofrecía era la misma que quería borrarme del mapa. Mi nombre es Elena, y esta es la historia de cómo un simple gesto de cariño se convirtió en el inicio de mi despertar más doloroso. Una mañana, mi nuera, Sofía, me ofreció una taza de chocolate. Un chocolate que, en mi intuición de madre, de abuela, de mujer que ha visto mucho, sentí que no era para mí. Sentí que algo, dentro de esa bebida fumegante, no estaba bien. Mi corazón se encogió, un nudo se formou na garganta. E o passado, com suas traições e abandonos, veio à tona com uma força avassaladora. Em 20 minutos, o que era para ser um gesto inocente, se transformaria em um grito que ecoaria para sempre em minha alma. Você já sentiu que algo estava errado, mesmo quando todos os sinais diziam o contrário? De onde você me assiste e a que horas? Se esta história tocar seu coração, por favor, deixe seu like, seu comentário, compartilhe e se inscreva no canal para que mais pessoas possam refletir sobre as complexidades da vida e da família. Minha vida, antes daquela manhã fatídica, sempre foi um emaranhado de sacrifícios e alegrias roubadas. Cresci em um pequeno vilarejo, onde o cheiro de terra molhada e pão fresco eram minhas únicas certezas. Meu pai, um homem trabalhador e de poucas palavras, me ensinou a valorizar a honestidade acima de tudo. Minha mãe, com suas mãos habilidosas, tecia sonhos em forma de bordados e me ensinava que o amor verdadeiro era um ato de entrega. Casei-me jovem com Miguel, um homem de coração bom, mas com a alma carregada de fantasmas. Juntos construímos um lar simples, mas cheio de afeto. Nascemos nossos 2 filhos, Ana e Pedro, a quem dediquei cada fibra do meu ser. Lembro-me vividamente de suas risadas contagiantes preenchendo cada canto da casa, do cheiro de seus cabelos depois do banho, da maciez de suas mãos pequenas segurando as minhas. Para criar meus filhos, teci sonhos nas madrugadas, costurando roupas para fora, meus dedos doendo de tanto esforço. Cada ponto era uma oração, cada costura uma promessa de um futuro melhor para eles. Abdiquei de meus próprios desejos, de meus próprios anseios. Sonhei em viajar, em conhecer o mar, em ter um jardim florido apenas para mim. Mas o jardim que plantei foi o do amor incondicional pelos meus filhos. Meu tempo, minha energia, meu dinheiro, tudo foi para a educação deles, para que tivessem as oportunidades que eu nunca tive. Quando Pedro, meu filho caçula, foi aceito na universidade, a alegria encheu minha casa. Era o fruto do meu esforço, a prova de que cada noite em claro, cada gota de suor, valeu a pena. Vendemos o pouco que tínhamos para cobrir suas despesas, e eu, com um sorriso no rosto e o coração apertado, o vi partir para a capital, sonhando com um futuro brilhante. Mas, como um fio invisível que se rompe, o tecido da nossa união começou a desfiar lentamente. Pedro, o filho, amado, aquele por quem eu havia me desfeito em 1000 pedaços, começou a se afastar. No início, eram apenas chamadas mais espaçadas, visitas mais curtas. Depois, o silêncio. Um silêncio ensurdecedor que pesava em meu peito como uma pedra. Minha filha, Ana, sempre foi meu porto seguro, mas Pedro era a ferida que latejava, a dor constante de um amor que parecia não ser correspondido. Lembro-me de sentar na varanda, sob o sol poente, e as lembranças de sua infância me invadiam, lágrimas escorrendo pelo meu rosto enrugado. Aquele menino, meu menino, havia se tornado um estranho. A primeira grande rachadura, o início sutil do conflito, veio com a notícia de seu casamento. Pedro se casaria com Sofia, uma mulher que ele havia conhecido na cidade. A notícia chegou por telefone, em poucas palavras, quase sem emoção. Eu esperava um convite caloroso, uma conversa sobre a noiva, mas recebi apenas uma formalidade distante. Não havia alegria em sua voz, apenas uma pressa para encerrar a ligação. Quando a conheci, Sofia era educada, mas havia um brilho frio em seus olhos, um distanciamento que me alertou. Sentia que algo não se encaixava. Eles se casaram em uma cerimônia discreta, para a qual fomos convidados, mas nos sentimos como meros espectadores, não como parte da família.
A injustiça começava a se insinuar, a dor de ser esquecida, de ser deixada de lado por aquele a quem dediquei minha vida. Aquele casamento marcou o início de uma nova fase de abandono, um prelúdio para a amargura que viria a seguir, como uma tempestade se formando no horizonte. O silêncio de Pedro, agora amplificado pela presença de Sofia, era a melodia constante da minha solidão crescente. La visita de Pedro y Sofía, que debería haber sido un bálsamo para mi alma, se convirtió en una herida abierta. Llegaban siempre con prisa, como si el tiempo que pasaban en mi casa fuera un peso, una obligación impuesta. Las conversaciones eran superficiales, llenas de silencios incómodos y frases cortas. Extrañaba las largas charlas con mi hijo, sus confidencias, la forma en que sus ojos brillaban al contarme sus sueños. Ahora, sus ojos, antes tan expresivos, se habían vuelto opacos, casi sin vida. Sofía, siempre impecable y distante, se interponía entre nosotros como un muro invisible. Sus miradas de desaprobación, sus suspiros disimulados ante mis preguntas más simples, me hacían sentir como una intrusa en la vida de mi propio hijo. La casa, que antes resonaba con risas y el bullicio de la familia, se sumió en un silencio pesado. Las visitas se hicieron cada vez más esporádicas, y las llamadas telefónicas, antes tan frecuentes, casi desaparecieron. Cuando me atrevía a llamar, era Sofía quien solía atender, con un tono frío y evasivo, siempre con una excusa para que Pedro no pudiera hablar. «Está ocupado, mamá», decía, o «estamos a punto de salir». Sentía que Sofía construía una fortaleza alrededor de mi hijo, excluyéndome, borrándome de su existencia. No era solo la distancia física, era una distancia emocional, un abismo que se abría entre nosotros. La soledad se volvió mi compañera constante, un peso en mi pecho que me impedía respirar. Me sentaba en la mecedora, con la vista fija en la ventana, recordando los días en que el hogar estaba lleno de vida y las lágrimas, inevitablemente, rodaban por mis mejillas arrugadas. ¿Cómo pudo un amor tan profundo desvanecerse en la indiferencia? Los detalles de la traición, aunque sutiles al principio, se hicieron más evidentes con el tiempo. Sofía comenzó a manejar las finanzas de Pedro, a controlar sus decisiones, incluso a influir en su relación con su hermana, Ana. Un día, Ana me llamó llorando, contándome que Pedro se había negado a ayudarla con una emergencia económica, a pesar de que sabíamos que él tenía recursos. «¿Qué le está pasando, mamá?», me preguntó, con la voz quebrada. Yo no tenía respuestas, solo la misma sensación de impotencia. Sofía, con una astucia casi imperceptible, había sembrado la discordia, tejiendo una red de desconfianza y manipulación alrededor de mi hijo. Ella era la que ahora decidía quién entraba y quién no en la vida de Pedro. Recuerdo haber visitado a Pedro una vez, sin avisar, esperando encontrarlo solo. Pero Sofía estaba allí, sus ojos penetrantes observándome cada movimiento, cada palabra. La conversación fue tensa, llena de interrupciones de su parte, de correcciones a lo que Pedro decía. Era como si mi hijo se hubiera convertido en una marioneta, sus hilos manejados por las manos frías de Sofía. El impacto psicológico de esta situación fue devastador. Dormía poco, y las noches estaban plagadas de pesadillas. Mi apetito desapareció, y mi cuerpo, antes robusto, se debilitó. La alegría que alguna vez me había caracterizado se desvaneció, reemplazada por una tristeza profunda y una ansiedad constante. Sentía un dolor físico en el pecho, como si mi corazón se estuviera rompiendo en pedazos. Me culpaba a mí misma. ¿Había hecho algo mal? ¿Había amado demasiado? ¿O quizás no lo suficiente? Revivía cada recuerdo, cada conversación, buscando el momento exacto en que todo había comenzado a desmoronarse. La humillación de la dependencia emocional de mi hijo hacia Sofía era una puñalada diaria. Me volví silenciosa. Mis palabras se atragantaban en mi garganta, y prefería el aislamiento a la confrontación, a la posibilidad de otra decepción. Me había convertido en una sombra de lo que fui, una mujer consumida por la pena y el abandono. A veces, me sorprendía hablando sola, murmurando preguntas al vacío. ¿Por qué, Pedro? ¿Por qué me has abandonado? El silencio era la única respuesta,
un eco cruel de mi soledad. La amargura se instaló en mi alma, lenta pero implacable, preparándome, sin que yo lo supiera, para el momento en que un chocolate aparentemente inofensivo revelaría la verdadera extensión de la oscuridad que me rodeaba. El día de la revelación llegó como un golpe frío en una mañana de verano. Sofía había insistido en visitarme, algo inusual dado su patrón de evitación. Venía con su madre, una mujer que siempre me había parecido amable, aunque reservada, y a quien yo, en mi ingenuidad, le tenía cierto aprecio. Nos sentamos en la pequeña sala, y Sofía, con una sonrisa forzada, me ofreció una taza de chocolate caliente. «Lo preparé yo misma, abuela», dijo, un término que rara vez usaba, lo que de inmediato me hizo dudar. Había algo en su mirada, en la forma en que sus ojos esquivaban los míos, que encendió una alarma interna, una intuición visceral. Esa voz silenciosa que nos alerta del peligro me gritó que algo andaba mal. No era solo la inusual cortesía, sino la excesiva dulzura de su voz, un tono que no le era propio. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda, y un recuerdo lejano, una historia de traición familiar que mi propia abuela solía contar, cruzó mi mente, mientras Sofía charlaba sobre temas triviales, con una locuacidad que no le era natural. Noté que la madre de Sofía observaba a su hija con una expresión de profunda preocupación, casi de dolor. Había una tensión palpable en el aire, un secreto no dicho que flotaba entre nosotras. La taza de chocolate humeaba en mis manos, y el aroma dulzón, en lugar de reconfortarme, me provocaba una náusea leve. La escena, en su aparente normalidad, se sentía completamente distorsionada. Mi corazón latía con fuerza. Mi mente, que había estado nublada por la tristeza, comenzó a agudizarse, a unir puntos dispersos. Recordé conversaciones fragmentadas con Ana, las excusas de 1920, Sofía para las ausencias de Pedro, la frialdad creciente en sus llamadas. Todo comenzaba a encajar, aunque el rompecabezas aún no estaba completo. Fue un impulso, una chispa de mi antigua astucia, lo que me llevó a actuar. Sin pensarlo dos veces, en un movimiento que pareció espontáneo, dije: «Ay, qué pena, Sofía. Me encantaría tomarlo, pero mi azúcar está un poco alta hoy. ¿Por qué no lo pruebas tú, madre? Sé que a ti te encanta el chocolate». Ofrecí la taza a la madre de Sofía, que se sobresaltó ligeramente. La sorpresa en el rostro de Sofía fue instantánea. Una fracción de segundo de pánico antes de que recompusiera su expresión. «No, abuela, de verdad, yo insisto», comenzó a decir, con la voz un poco más alta de lo normal, pero su madre, con una decisión que me sorprendió, tomó la taza de mis manos. «Oh, claro, Elena, no te preocupes. Me encanta el chocolate», dijo, con una sonrisa forzada y una mirada rápida de advertencia hacia Sofía. Un intercambio silencioso de miradas entre madre e hija que no pasó desapercibido para mí. Sofía se veía lívida, su rostro palideciendo a pasos agigantados. El tiempo se estiró en una agonía. Los 20 minutos que siguieron fueron los más largos de mi vida. Nos sentamos en silencio, el aire denso, cargado de una expectativa aterradora. La madre de Sofía bebió el chocolate a pequeños sorbos. Su mano temblaba levemente. Sofía se mordía el labio, sus ojos fijos en el reloj de la pared. Yo fingía estar distraída, pero mis sentidos estaban alerta, captando cada respiración, cada movimiento. La tensión moral era insoportable. ¿Qué había en esa taza? ¿Qué pretendía Sofía? Mi mente corría, conectando la frialdad de mi nuera, el abandono de mi hijo, y ahora este intento velado de ¿qué? La idea, monstruosa y dolorosa, comenzó a tomar forma en mi mente. ¿Estaba intentando deshacerse de mí? La traición no era solo emocional, era una amenaza tangible. El corazón me latía con fuerza, un tambor de guerra en mi pecho, mientras esperaba el desenlace. Y entonces, como si un reloj invisible hubiera marcado el final de la espera, escuchamos un grito desgarrador proveniente de la cocina, seguido de un estruendo. El grito era de la madre de Sofía. El chocolate, que yo había esquivado, había actuado. La verdad, amarga y fría, se había revelado. Mi nuera me había entregado una taza de veneno, y por una ironía cruel del destino, su propia madre había sido la víctima.
El impacto me dejó sin aliento, pero también me dio una claridad brutal. El terreno estaba preparado para el enfrentamiento. La búsqueda de justicia, no solo legal, sino emocional, se había vuelto inminente. El grito de la madre de Sofía resonó en la casa, un eco aterrador de lo que podría haber sido mi propio destino. El estruendo en la cocina nos hizo saltar a las dos. Sofía, con el rostro descompuesto, corrió hacia allá, y yo la seguí, mi cuerpo tembloroso, pero mi mente extrañamente lúcida. Lo que encontramos fue una escena de pesadilla. La madre de Sofía yacía en el suelo, retorciéndose de dolor, su piel amoratada, sus ojos inyectados en sangre. Un pequeño charco de espuma brotaba de sus labios. La taza de chocolate estaba hecha añicos a su lado. El aire se llenó de un olor dulzón, pero ahora con un matiz químico, nauseabundo. Sofía, arrodillada junto a su madre, gritaba su nombre, una mezcla de horror y, me atrevería a decir, un terror aún mayor, el de ser descubierta. Mi voz, que había estado silenciada por tanto tiempo, brotó, con una fuerza que me sorprendió a mí misma. «¡Llama a una ambulancia, Sofía! ¡Ahora mismo!», ordené, mi voz firme, inquebrantable. Ella me miró, sus ojos llenos de una mezcla de rabia y desesperación. No sé qué pasó. Ella se cayó, tartamudeó, intentando una excusa patética. «No mientas». Mi voz se alzó, llenando la habitación. «Tú le diste ese chocolate a tu madre, el chocolate que era para mí. Intentaste envenenarme». Sus ojos se abrieron desmesuradamente, su rostro se contrajo en una mueca de puro odio. «Cállate, vieja. Tú no sabes nada». Fue en ese momento, con la madre de Sofía convulsionando a nuestros pies, que sentí una oleada de una fuerza que no creía poseer. No era solo la indignación, era el peso de años de humillación, de abandono, de la pérdida de mi hijo, que se transformó en una determinación férrea. Me acerqué a ella, mis ojos fijos en los suyos. «Sé que lo que hiciste fue por dinero», le dije, mi voz baja pero cargada de una autoridad innegable. «Sé que querías mi casa, mis pocas pertenencias. Sé que manipulaste a mi hijo, que lo alejaste de mí y de su hermana. Y sé que este chocolate era tu intento final de deshacerte de mí. Pero no lo lograste, Sofía. Dios no lo permitió». Los silencios entre mis palabras fueron más elocuentes que cualquier grito, llenos de la carga de su culpa y mi dolor. Ella retrocedió, sus ojos fijos en los míos, como si viera un fantasma. La verdad era innegable, tangible, y no podía escapar de ella. En medio del caos, la madre de Sofía emitió un gemido débil. «Sofía, ¿por qué?». Su voz apenas un susurro, sus ojos nublados por el veneno, pero con una última chispa de claridad y decepción. La expresión en el rostro de Sofía se quebró. Se lanzó hacia su madre, abrazándola, sollozando histéricamente. No eran lágrimas de remordimiento, sino de terror por las consecuencias, por el peso de su propio acto. En ese instante, supe que no había arrepentimiento genuino en ella, solo miedo. La ambulancia llegó poco después, su sirena rasgando el silencio del pueblo. Los paramédicos entraron y rápidamente se hicieron cargo de la situación. Sofía estaba en estado de shock, incapaz de articular palabra, sus mentiras desmoronándose con cada segundo que pasaba. La madre de Sofía fue llevada de urgencia al hospital, su estado crítico. Cuando la policía llegó, yo estaba sentada en la sala, mi mente extrañamente tranquila. Conté toda la historia, cada detalle, cada sospecha, cada traición. Presenté las pruebas, el chocolate restante en el fondo de la taza rota, el comportamiento de Sofía y la corroboración, aunque silenciosa, del padre de Sofía, que había llegado al enterarse de la emergencia y con una mirada de profunda vergüenza y dolor, asintió a mis palabras. El peso emocional de la verdad se reveló en el rostro de los oficiales. La revelación fue completa, y la justicia, lenta pero segura, comenzaba a moverse. La catarsis fue inmensa. Sentí cómo el peso de años de sufrimiento se desprendía de mis hombros. Había retomado el control de mi vida, no con venganza, sino con la dignidad de quien busca la verdad. Mi voz, antes silenciada por el miedo y la tristeza, había encontrado su poder, y con ella,
la fuerza para enfrentar a quienes me habían herido y reclamar mi lugar. Los días que siguieron a aquel terrible suceso fueron de una calma extraña, una paz conquistada a duras penas. A mãe de Sofia, a pesar da gravidade da situação, conseguiu sobreviver, mas com sequelas irreversíveis. Sua recuperação foi lenta e dolorosa, e a verdade sobre a filha pesava em seus olhos. Quanto a Sofia, a investigação policial não demorou a confirmar o que eu já sabia. As provas eram irrefutáveis, e ela foi levada para responder por seus atos. Não houve raiva em mim, apenas uma profunda tristeza pelo destino que ela mesma havia traçado, e pelo mal que causara. Mi hijo, Pedro, que havia sido cegado por la manipulação de Sofia, finalmente despertou a la brutal realidade. Cuando vino a visitarme al hospital, donde yo acompañaba el estado de la madre de Sofía, su rostro estaba marcado por la vergüenza y el arrepentimiento. Sus ojos, antes opacos, estaban ahora llenos de lágrimas, un espejo del dolor que yo había cargado por tanto tiempo. Se arrodilló a mis pies, pidiendo perdón, con la voz embargada. Mamá, lo siento mucho, fui un tonto, un ciego, la perdí, dijo él, refiriéndose no solo a Sofía, sino, yo lo sabía, a la parte de sí mismo que se había perdido en mi macetosien. La oscuridad. No hubo abrazos inmediatos, ni grandiosas declaraciones de perdón. La herida era demasiado profunda para ser curada en un instante, pero hubo una mirada, una larga y silenciosa mirada entre madre e hijo, que decía más que 1000 palabras. Una mirada de reconocimiento del dolor, y quizás, de la posibilidad de una nueva oportunidad. Lo perdoné, no por él, sino por mí, para liberar mi propio corazón de la amargura, para permitirme seguir adelante. La reconexión con Pedro sería un proceso lento, un tejido delicado de hilos rotos, pero el primer paso ya había sido dado. La justicia se concretó, y Sofía enfrentó las consecuencias de sus elecciones. Yo, por otro lado, sentí la liberación de la necesidad de venganza. Mi nueva vida comenzó allí, en ese hospital, junto a Ana, quien fue mi puerto seguro en todos esos años de tormenta. Decidí no aferrarme al pasado, sino construir un presente de paz y un futuro de esperanza. Vendí la casa antigua, llena de recuerdos dulces y amargos, y me mudé a una casa más pequeña, con un pequeño jardín que yo misma comencé a cultivar. Cada flor plantada era un símbolo de renovación, de belleza que brota incluso en tierras áridas. Ahora, sentada en el porche, con una taza de té de manzanilla humeante en mis manos, observo el atardecer. Los tonos de naranja, rosa y violeta pintan el cielo, y siento una paz que hacía mucho tiempo no experimentaba. Las memorias dolorosas aún vienen, como sombras pasajeras, pero ya no me aprisionan. Aprendí que el verdadero amor, el amor de madre, es resiliente. Aprendí que la intuición, esa voz silenciosa, es una brújula poderosa. Y, sobre todo, aprendí que la vida, incluso en sus momentos más sombríos, siempre ofrece la oportunidad de un nuevo amanecer. No se trata de borrar el pasado, sino de aprender de él y seguir adelante con dignidad y esperanza. Créanme, la vida es un jardín, y aún después de la tormenta más violenta, las flores más bellas pueden brotar. Compartan esta historia para que más personas puedan reflexionar sobre la fuerza del amor, la complejidad de las relaciones humanas y la importancia de siempre confiar en su propia voz interior. Si esta narrativa tocó su corazón, dejen su me gusta, su comentario y suscríbanse al canal para seguir acompañando historias que nos hacen reflexionar y nos inspiran a vivir plenamente.